bajo el sol, con fe ardiendo en el corazón. No hay temor, no hay división, Cristo guía nuestra canción. Cada paso en unidad, como hermanos en verdad, su amor nos hace avanzar, nada nos podrá parar. Se escucha fuerte el clamor, un solo pueblo, un solo Señor. Jesucristo nuestro Rey, Jesucristo fuerza y ley. En su amor venceremos hoy, un solo cuerpo, una sola voz. Jesucristo vive ya, su victoria reinará. En la guerra espiritual su unidad nos sostendrá. Como un ejército de luz, reflejando a nuestro Jesús. Si uno cae, otro está para el débil levantar. No peleamos con maldad, sino con la verdad. El amor es nuestro poder y en él vamos a vencer. Se escucha fuerte el clamor, un solo pueblo, un solo Señor. Jesucristo nuestro Rey, Jesucristo fuerza y ley. En su amor venceremos hoy, un solo cuerpo, una sola voz. Amor que nunca fallará, luz que siempre brillará. Cristo es nuestra unidad por la eternidad. Firmes en la verdad, nada nos separará. Uno en Cristo, uno en fe, avanzamos hasta vencer. Jesucristo nuestro Rey, Jesucristo fuerza y ley. Toda lengua proclamará que su reino vencerá. Sí, yo te digo, hermano, ustedes ven al hermano Carlos ahí en pantalla, el recetario, que se llama el programa así. El recetario, Díganme sí. por ahí si el hermano se ve, si está aquí en vivo conmigo, si está. Se lo ve como viejo a velo. Carlos, te están viendo, no sé si tú puedes verlo ahí en pantalla. Sí, ahora sí, subió un poquito tarde ahí un poquito de delay ahí, pero es el internet latinoamericano, usted sabe, un internet un poquito complicado. Dios le bendiga, doctor, una vez más. Bueno, Carlos, gracias por estar aquí acompañando. Carlos, mira, sé que en el recetario te ha tocado lidiar con esto. De hecho, ha surgido el tema de, no lo conozco, no sé quién es, el señor Carlos Sierra, que Sí. hasta, no sé si creo que él es el promulgor de todo esto en las redes sociales o algo así. Y pues quisiera saber, darnos un contexto de cómo has luchado con esto en las redes sociales en los últimos años, porque yo sé que esto no es nuevo para ti. No, claro que no. En realidad, alrededor de casi 15 años viendo la construcción de una neortodoxia que yo pensaba que no era tan compleja, pero que luego me fui dando cuenta de que hay una estructura académica detrás de esto, lamentablemente. Y entonces en el proceso de debatir con los ateos, también me he dado cuenta de que hay personas que incluso se han graduado de teología, pero no son cristianos. Han tenido una formación en teología para atacar la Biblia, es decir, se conocen la Biblia desde el capítulo 1 de Génesis hasta el último capítulo de Apocalipsis, para entonces a través de las ciencias bíblicas y entonces tomando los elementos de las ciencias bíblicas, que no tiene nada de malo, creo que las ciencias bíblicas son una buena herramienta para estudiar en términos filológicos, antropológicos, cultural, gramatical,
pero lo toman para entonces desarrollar defensas aplicadas a la teología liberal. De hecho, la teología liberal nace de un pensamiento del racionalismo. O sea, esa idea que viene de la Ilustración, Revolución Francesa, se va desarrollando todo, luego llega, vamos a decir, la entrada del siglo de oro con el boom de los filósofos materialistas, con la incrementación de las propuestas liberales, en un momento determinado en Alemania, ahí está Hermann Schweitzer, ahí está Julio Reimarus, los nombres que usted mencionó también, doctor Enuel, es decir, la teología liberal fue como un movimiento que se fue desarrollando en Europa de manera fuerte, una base sólida en Alemania, con un trabajo de 4.000 páginas que no se publicaron, pero que luego teólogos liberales, si se le puede llamar así, porque no son teólogos, o sea, son enemigos del evangelio, tomaron ese trabajo inicial de 4.000 páginas y fueron presentando propuestas. Esas propuestas fueron vinculándose o introduciéndose en las academias, secuestraron las academias, así como el materialismo filosófico secuestró las academias. Dios se fue quedando relegado a un lado, es decir, la teología fundamental fue recibiendo golpes, y esos golpes que hoy día esto se le llama prácticamente que el que cree en la total inerrancia e infalibilidad de las escrituras, se nos llaman de fundamentalistas. Es decir, hubo un ataque hacia las personas que mantenían una fe y un entendimiento de la escritura de manera fundamental, y parte de eso, entonces, llega el punto cúlmine en un momento determinado, antes de la década del 60, la propuesta de Julius Wellhausen, que viene con la hipótesis documentaria, los 4 elementos ramificados de las escrituras. Está la proposición yavista, la proposición elogista, la proposición sacerdotal y la otra proposición más, son 4. Y comenzaron a presentar la deuterocanónica. La deuterocanónica, exacto, doctor. Y comenzaron a formular una hipótesis, ni siquiera es algo meramente comprobado a la luz gramatical de las escrituras, sino tomando elementos aislados de la Biblia para decir que, por ejemplo, el Génesis capítulo 1 tiene la elogista, Génesis capítulo 2 es una construcción que viene después de escritores en la época del Segundo Templo, donde entonces la elogista venía de una tradición oral que venía de Mesopotamia, la mezclan, hacen 2 creaciones para dar una identidad al pueblo de Israel, obviamente no teniendo una revelación plena de parte de Dios, sino una construcción que Dios permite que se dé para entonces se tenga esto como una identidad nacional, lo cual es totalmente falso y hace mucho tiempo refutado por la misma arqueología. Luego viene la deuterocanónica y luego viene también pues la sacerdotal, que los sacerdotes entonces fueron construyendo también. O sea, en definitiva, doctor Enuel, lamentablemente hay muchas personas que creen esto. Algunos tienen miedo de mostrarlo de manera abierta porque obviamente cuando se está en redes sociales se trata de vincular mucho la ortodoxia bíblica, la ortodoxia de cada denominación, lo que tienen que ver con confesiones de fe, lo que tiene que ver también con esa herencia de los primeros cristianos, la Biblia misma, la identidad o el testimonio interno de la Biblia, que por eso nosotros tenemos ese principio de sola escritura. Y hay algunos como que lo mantienen en secreto, pero lamentablemente creen esto porque se hacen esas preguntas o en algún momento tuvieron un contacto con el ateísmo, el agnosticismo, tuvieron un contacto con la teología liberal, se hacen preguntas, quieren filosofar más de la cuenta, quieren ponerle al texto bíblico aplicaciones de la metodología científica empirista, lo cual eso no o sea, la Biblia no pasa por procesos científicos empíricos. O sea, nosotros creemos por fe, pero la fe no es una fe irracional. Lo primero es la fe y luego viene la razón vinculada a el entendimiento que Dios nos permite tener en base a la fe que Dios nos da como don. Y últimamente, y ahí le doy la palabra al doctor, se han hecho declaraciones, vamos a decir, preocupantes en las redes de algunos hermanos que
que Dios nos permitió conocer y que han estado mano a mano en la apologética, que han defendido la sola escritura, pero que se dieron declaraciones ramificadas, pero yo sé que tienen una creencia un poco neortodoxa que apunta hacia la teología liberal. Sin embargo, me he dado cuenta de que hay una estructura académica detrás para enseñar esto. Y ya he visto hermanos que dicen que sí, que no, que sí, que esto es así, que el Pentateuco surgió así. Entonces ya esto rompe el estado de armonía en términos apologéticos, y entonces uno tiene que enfrentar, como siempre lo hemos hecho, este tipo de proposiciones, no al hermano como tal. Yo quisiera que los hermanos abandonaran eso es muy peligroso, pero sí las proposiciones, porque es parte de la apologética que yo he hecho. Y Carlos Sierra es uno de tantos. De hecho, investigando al doctor honoris causa César Silva, que yo sé de él, pero que no, lo que yo recibí eran alumnos de él, de República Dominicana, que asumen la postura liberal clásica y la postura también que tiene Antonio Piñero. Yo me he tenido que enfrentar eso cara a cara. Me he puesto a revisar algunos de sus clases, de sus trabajos, y he visto cosas que son tan graves que yo no sé cómo los hermanos no atacan esto si esto está dentro de las academias. Una de las declaraciones más recientes que vi, aunque tiene ya un tiempo que se está enseñando, es que el Espíritu Santo no es una persona, sino que es un soplo. O sea, al mejor estilo de los testigos de Jehová. O sea, todo esto surge con este tipo de pensamiento. Todo eso surge. No, es que la teología liberal, doctor Enoel, es muy amplia. O sea, la teología liberal ha impactado la escatología, ha impactado la identidad de Dios, ha impactado la inerrancia de la Biblia. Es decir, entienden ellos dándose ese tipo de explicaciones. La teología liberal abre las puertas a cualquier formulación hipotética que cualquiera se le pueda ocurrir, y peor aún, si tiene cierta acreditación académica o algún tipo de reconocimiento académico. Y lamentablemente hay muchos seminarios, universidades que abrazan esto como algo bueno y válido. Lo sé porque yo he hablado con teólogos, con profesores que van y me lo llevan, y digo, entonces cuando yo me meto en el texto bíblico o hago un esfuerzo de entenderlo a la luz del desarrollo histórico, gramatical y cultural, cuando yo le hago preguntas, entonces muchas veces se quedan en el aire, porque muchas de estas cosas son hipótesis fuera del texto bíblico, poniéndole al texto bíblico a decir lo que el texto bíblico mínimamente no dice. Te pregunto, Carlos, porque vuelvo y digo, sé que has lidiado esto mucho en el recetario, y hay una pregunta que me gustaría que desarrollara. No, y en círculos de filosofía también, círculos de filosofía, también, claro que dentro sí. de grupos de teología, sí. Sí, no, y me gustaría saber qué opinas de cuál es el problema de decir que la Biblia tiene mitología o que la Biblia tiene mitorrelato, porque yo creo que el concepto es mucho más grave de lo que parece a primera vista. Cuando alguien acepta definitivamente de que la Biblia es la palabra de Dios, bueno, y déjame aclarar esto, porque hay gente que dice la Biblia es la palabra de Dios, pero después tú le escuchas hablando y dice la Biblia contiene las palabras de Dios. No son armónicos. Y eso es muy sutil. Eso es muy sutil. La Biblia es la palabra de Dios, no meramente que contiene las palabras de Dios. Pero ¿me puedes hablar un poquito aquí sobre el problema de decir que la Biblia tiene mitología o son mitorrelatos y por qué es tan grave pensar de esa manera? Lo que pasa es que, como dice un dicho, el papel aguanta todo, y hay otro dicho que dice, el lenguaje te permite todo. Cuando se dio el desarrollo de la filosofía materialista, el naturalismo metodológico, vinculándose a la teología, teólogos también introduciéndose para poner a la Biblia a que de una manera histórica la Biblia pueda mostrar elementos que son errores de percepción histórica o geográfica, para hacer de la Biblia una narrativa histórica y entonces ir minimizando lo que son relatos de milagros, es decir, eventos sobrenaturales. Explicar el por qué el muro de Jericó cayó, explicar el cómo una ballena, si se dice que es una ballena, pues uno no sabe, porque hay muchísimos animales grandotes en el mar, pero bueno,
se tragó a Jonás y entonces como 3 días y 3 noches. Entonces, lo que tratan de hacer es como una limpieza de proposiciones sobrenaturales a la Biblia. Cuando el lenguaje presenta el concepto de mitología, al principio, la teología liberal ponía la mitología como exactamente lo que significa en términos etimológicos y en términos conceptual. O sea, son mitologías contadas a lo largo de la historia por distintas culturas que expresaban su creencia a través de narrativas fantásticas. Bueno, la Biblia tiene eso, porque el contexto cultural histórico de la época, para aquellos que escribieron la Biblia, es decir, en este caso, en un momento el Pentateuco, en otro momento ya la parte de los textos proféticos, porque hasta eso también fue impactado en la teología liberal, lo que quieren dar a entender es que fueron construcciones de las tradiciones que tenía un pueblo y que para construir una identidad centralizada tomaron parte de otras culturas y sobre la base de esos escritos crearon un mito o una mitología, porque una cosa es mitología y otra cosa es mito. El mito cuenta una historia embellecida con elementos fantásticos. El mito del Minotauro, por ejemplo. El Minotauro tiene una base histórica. ¿Por qué? Porque había una criatura que si entraban en un laberinto, la criatura venía y lo mataba, que tenía como una parte de toro y una parte humana, pero se crea una leyenda embellecida y se hace un mito. Bueno, pero cuando uno va a la historia habla de que era un hombre con un traje, con un traje, no sé, como algo que tenía una silueta, o sea, como una figura de toro. Era un hombre fuerte, alto, que cuando entraba un prisionero o alguien que desobedecía en ese momento los lineamientos de la cultura grecorromana, pues en ese momento griega, bueno, venía este hombre que era un asesino especializado con esa careta para infundir terror, porque se creó una leyenda, un mito de esto. Ahí está el Minotauro. Entonces lo mataban. Y cuando lo mataban decían que esto fue esa criatura mística. Bueno, eso se lo aplican a la Biblia y dicen, bueno, la Biblia hace exactamente lo mismo. Noé fue un hombre mitológico, mítico, se creó una narrativa del diluvio mística, pero son con elementos del Gilgamesh, ¿verdad? Entonces aquí para tener algo específico, bueno, Noé y sus hijos no existieron, sino que esto fue un acontecimiento regional y se crea algo. Exactamente hicieron lo mismo con Abraham. O sea, la teología liberal lo que ha ido es acomodándose, pero comenzaron negando casi todo de la Biblia, casi todo. La arqueología ayudó a entender de que la historicidad bíblica apunta a hechos reales. Bueno, ¿qué hizo este teólogo agnóstico llamado de apellido Bullman? Bueno, Bullman lo que hace es tratar de desmitificar la Biblia, que ese ha sido el sentido principal de la teología liberal. Desmitificar el Antiguo Testamento, construir una narrativa sobre esto, y también lo han hecho con Jesucristo, es decir, en la búsqueda del Jesús histórico, de Jesus Quest. Creo que usted conoce esa parte también, doctor Enuel. Y es muy peligroso tratar de jugar con las palabras, porque detrás de que la Biblia tiene mitología o hay una narrativa mítica, simbólica, para explicar fenómenos que realmente se entendieron de una manera, pero que no sucedió de esta, porque es una narrativa, es lo mismo, no importa. O sea, aunque traten de embellecerlo o alguien quiera hacer lo más ortodoxo posible, abrazando esto, le está haciendo un daño a la comprensión de los hermanos en cuanto a la escritura. Sí, yo creo que también en cierta manera decir que la Biblia tiene mitos, yo lo veo como que se está tratando de hacer un ataque, pero suavizándolo, porque hay que preguntarnos qué parte de la Biblia no es historia real, ¿verdad? Yo creo que sí lo es. Si ponemos en tela de juicio un ápice de lo que dice la Biblia, ¿por qué no ponerlo todo? Claro. Y yo creo que cuando Jesús hablaba sobre la misma palabra, cuando citaba el concepto de la creación de Adán y Eva, lo hacía como un hecho histórico. Sí. Él daba validez a Moisés como el escritor del Antiguo Testamento.
como bien dices, yo creo que la Academia Liberal, con las teorías de Wellhausen y después con la teoría documentaria, la teoría del documento Q para el Nuevo Testamento. Que no hay documento Q. Que no existe, eso no es existe. Correcto. Eso es una lucubración. Es una teoría y dicen no, porque Mateo, Marcos y Lucas tomaron de un documento Q para poner los elementos allá. Y yo digo, pero es que ¿dónde está el documento Q? De hecho, hasta el mismo Antonio Piñero, en un momento, yo le escribí una pregunta en uno de los debates y él tuvo que decirlo. Dice, bueno, no, eso es una teoría, no se ha encontrado ningún documento Q. Hasta el mismo Antonio Piñero lo acepta. Pero la pregunta sí, yo creo que si se habla de que la Biblia es mito, y vuelvo y digo, aquí es donde viene lo que estábamos hablando anteriormente, Carlos, en el programa, que es el concepto de la deconstrucción, porque ahora las definiciones se redefinen conforme a lo que estamos hablando en la metanarrativa. Y pues mito ya no es mito. 7 días, bueno, no voy a entrar en eso, porque yo también tengo para hablar de eso. Y de hecho, tengo un compañero aquí abajo que ya mismo habló con él, que es discípulo de Heiser. Buen amigo, se graduó de Liberty, pero lo tengo por ahí pendiente. Pero sí, yo creo que hay un problema al decir eso, porque hay un problema histórico-cultural, ¿verdad? Porque creo que el mito del Antiguo Testamento, de ese Antiguo Testamento cercano, ¿verdad? Oriente, no era un género neutral, era una forma politeísta, sí, de explicar la realidad de los dioses, pero Génesis no copia ese concepto porque es monoteísta, y eso pues hay que entenderlo también. Ahora, por ahí me preguntaron qué otras cosas propone la teología liberal. Y no sé si me puedes hablar sobre eso, de qué elementos, aparte de estos que he mencionado, también toca la teología liberal, para que cuando nuestros amigos estén escuchando y presten atención, escuchen, las alarmas se enciendan y digan, espérate, esto ya brincó de ser teología neortodoxa a teología liberal. Y pues, a ver si me podrías mencionar algunas de esas, si te queda, pues, ¿verdad? Porque, Eduardo, la pregunta es tuya, así que se la estoy haciendo aquí a Carlos, que ha lidiado con esto. Así que, Carlos, ¿nos podrías hablar un poco más de qué otras cosas o qué otros elementos se encuentran o propone la teología liberal? Pero antes de eso, Torero, hay que hacer una diferenciación entre lo que sería una propuesta, o sea, una opinión neortodoxa, que cualquiera puede hacer dar una opinión neortodoxa. De hecho, las redes sociales, todo el mundo vive dando opiniones neortodoxas y después uno reflexiona o dice, bueno, aquí a lo mejor ahí se metió la pata en algo. O sea, ¿por qué? Porque el lenguaje es muy abarcativo y claro, más ahora que el lenguaje teológico es tan sistematizado y hasta revisado que cualquiera puede hablar. Por ejemplo, si se habla del origen del universo, ¿cómo tú lo crees? Uno da una explicación filosófica o agarra la proposición de Tomás de Aquino o agarra la proposición de Alvin Plantinga o agarra la proposición, qué sé yo, o sea, cualquiera que quiera explicar esto, agarra el Calan o lo que sea. O sea, el lenguaje te permite profundizar, pero no violentando las bases fundamentales de la escritura. Entonces, usted puede encontrar un filósofo ahí decir, bueno, María es parte de la Trinidad. Eso es un lenguaje neortodoxo. O sea, la ortodoxia no habla en ese sentido, pero un filósofo puede decir eso y tratar de explicarlo y luego autocorregirse porque sabe que es una proposición del lenguaje neortodoxa, pero no sería una teología liberal. Ahora, la teología liberal tiene una estructura formativa, sistematizada. Por ejemplo, la Biblia contiene errores. Como la Biblia contiene errores, es porque el hombre, en su contexto cultural, histórico y lingüístico, Dios va a inspirarlo para que el hombre cometa errores geográficos, históricos, posicionales, etcétera, etcétera. Y le voy a poner un ejemplo, doctor, porque esto hay una base académica que te forma en ese sentido para que tú entiendas que la Biblia contiene errores. Luego te dice, la Biblia contiene errores, pero no toda la Biblia. Hay parte de la Biblia que te da un mensaje teológico. Esa parte de la Biblia que te da un mensaje teológico, esa es la parte que es infalible, pero cuidado, porque los profetas cometieron errores en este sentido. Dios, si los inspiró y le permitió el error. Entonces, si el Espíritu Santo permite el error, yo no creo eso. El error lo podemos tener nosotros interpretando las Escrituras. Cuando en 2 de Corintios capítulo 24 o 1 de Crónicas capítulo 2, si no me falla la memoria, creo que es a partir del versículo 1 en 1 y en 1 de Crónicas a partir del versículo 21, dice que Satanás incitó a David a hacer un censo.
pero otro dice que Dios incita a David a hacer un censo. Ellos dicen que aquí hay un error de la Biblia. Una contradicción. No, claro, es que toda contradicción es error y todo error y contradicción violenta la inerrancia de la Biblia. O sea, nadie puede decir, mira, un solo apologista con el pensamiento liberal no puede decir que la Biblia en partecitas es infalible y en partecitas es inerrante. Porque eso, ¿Quién determina eso? El problema es quién determina eso. Exacto, y la misma Biblia no te lo permite, porque tú vas a encontrar diciendo, la de tu palabra es verdad, mi palabra es perfecta, lámpara y luz a vuestros pies es la palabra del Señor. Es decir, toda referencia de la Biblia es que toda ella completica, no tiene un punto de oscuridad. No hay nada matizado en la Biblia para eso. Ahora, ¿cómo se explica eso? Usted lo estaba diciendo al principio del programa, que la Biblia no es que tiene contradicciones, sino que tiene una manera armonizada para poder entender por qué en un texto se muestra la soberanía de Dios y en otro texto se muestra la aplicación para que Dios, permitiendo que ocurran las cosas, entonces Él mostrar una enseñanza y glorificarse en todo, porque Dios se glorifica. No se glorifica en el pecado como tal, sino que se glorifica en la resolución y en la enseñanza a sus hijos, a su pueblo. Entonces, cuando uno ve que dicen, tienen que buscar la explicación de que aquí dice Satanás y aquí dice Dios, bueno, pues usted no entiende la armonización de las escrituras, porque eso mismo se conecta con el libro de Job, cuando todos los hijos del Señor estaban frente a él y fue Satanás, y Satanás y el Señor tuvieron una conversación y Dios mostró su soberanía y que Él está en control de todo, permitiéndole a Satanás actuar. Algunos dicen, bueno, fue Dios que quiso que pase eso, así, 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 porque está la contradicción de que Dios es un ser perfecto, todopoderoso, amor, paz, justicia, pero no profundizan en el campo general de las escrituras. Cada punto de contradicción de la Biblia, cada punto, como usted dijo, doctor Enoel, tiene de aparente contradicción. Y de aparente contradicción tiene sus explicaciones. Pero ya eso es un asunto de la teología como tal, de explicarla y profundizando en toda la Biblia, no en partes aisladas de la Biblia, porque si usted toma una partecita y la usted dice, aquí se equivocó ¿quién? ¿El Espíritu Santo? No, aquí se equivocó el hombre. Bueno, por ese hombre estaba guiado ¿por quién? Es un profeta, sí. ¿Quién lo guió a que se equivoque? El Espíritu, Dios. Entonces hay un problema acá. Entonces, le pago la palabra, doctor. Lo que pasa es que aquel que se está formando en la teología liberal es porque todavía no tiene una fe sólida, tiene incertidumbre, tiene lagunas y busca explicar desde la posición liberal, pero no investiga la posición que contrarresta la posición liberal. Porque todo eso se ha presentado, las explicaciones, incluso bíblicas. Sí, de hecho se ha batallado ya por mucho tiempo. Mira, Carlos, tengo un buen amigo de Puerto Rico, mi hermano Luis Vadillo, estudió en la Universidad de Liberty, y pues nada, lo voy a tratar bien, lo vamos a traer aquí al stage, él se va a portar bien, creo que es pentecostal, vamos a ver, pero pentecostal liberal, sí, porque hay bautistas liberales, pentecostales liberales, luteranos liberales. De todos hay liberales en cuanto a eso, pero nada, mire, bienvenido por segunda vez aquí en mi canal, mi hermano Luis Vadillo. Luis, ¿cómo estás? Hacía tiempo que no tenía por aquí, te presento a Carlos Manuel Veloz, también un muy buen amigo, y Luis, pues nuevamente, Luis estudió en Liberty y de hecho ya está con su PhD, ¿no? Si no me equivoco, ya está en ese proceso de allá, sí, en ciencias bíblicas, ¿no? Sí, es la mezcla entre Biblical Stories y exposición bíblica. Eso es okay, la línea de unir la academia con el púlpito. Eso, de hecho, y tienen una iglesia ahí, ¿verdad? Tu papá es pastor, si no me equivoco. Sí, papi es pastor aquí en Aguadilla, sí. ¿Cómo es que se llama la iglesia allá? Faro de Luz. Faro de Luz allá en Aguadilla, claro que sí. Así que, pues, Luis, bienvenido. Mira, ¿qué te parece todo esto? Quizás nuevamente podemos dialogar en cuanto a esto que se está surgiendo y quizás que nos exprese, ¿verdad? Si hay algún tipo de, ¿cómo se dice? Concern en español. Concern. Preocupación. Si hay algún tipo de preocupación, ¿verdad? Con esto que se trata de expresar. La neortodoxia, ¿verdad? Ya la conocemos, eso ya tiempo por allá.
pero también ya cuando se va a brincar la vela para irse al lado liberal, ya hay un problema. ¿Qué me puede hablar sobre eso, Luis? Y gracias nuevamente por estar con nosotros. Los liberales son unos herejes. Ya empezó bien, olvídate, ya me cayó bien. Así que eso no es. Los neortodoxos, pues, yo creo que todos nosotros vamos a tener algo de neortodoxo. Yo creo que el mismo decía Archie Sproul en un momento dado, que él dice que él cree que fue Lutero. Ya vemos unos de nosotros que solamente tenemos 50% de teología correcta y ya vemos uno que estamos en el 30%. Decía el mismo Archie Sproul. Y yo creo que ahí, ¿verdad? En este momento ahí me tiraría más la línea como Gavin Orland, Irenic Focus. Creemos el Apostles' Creed, el credo de los apóstoles, y yo creo que de ahí en adelante jugamos la cancha completa, ¿sabes? No, después que estemos en esos linderos, pues nos ponemos a debatir y dialogar y ahí fair game. Yo creo que aún hasta como gente como Doug Wilson y James B. Jordan y Peter Leithart dirían lo mismo, ¿sabes? Después que estemos ahí podemos jugar y, ¿sabes? Teorizar, filosofar y dialogar. Después que estemos en ese lindero, ¿verdad? Después que estemos en ese lindero que históricamente la iglesia nos ha dado, ¿verdad? Por eso yo, cuando ahí estaban hablando hablando de la ortodoxia y lo que tú mencionaste, que son hermanos y eso, yo creo que es bien importante mencionar eso. Y como digo, quizás yo tengo neortodoxia, quizás Carlos tenga algo de neortodoxia y tú mismo, doctor, quizás tenga algo de neortodoxia, porque todavía seguimos bregando y tratando de ser lo más bíblico posible. Pero en cuanto a lo del liberalismo de Bullman y eso, pues esos chojos de herejes que es bueno leerlo, es bueno escucharlo, para uno saber qué decir, para ver de dónde que, como diría mi pastor, el diablo le pone el mismo dulce con diferentes palitos todo el tiempo. Yo creo que en cuanto a eso liberal y eso estamos 100% de acuerdo. ¿Piensas que le haría Yo creo mucho que en daño? otras cosas estamos un poco no en contra, pero quizá lo verbalicemos diferente. Ok, te pregunto, ¿piensas que se haría un daño? Específicamente, porque las redes sociales no es una iglesia, pero yo creo que es un misterio, ¿no? Un ministerio, un paraministerio, hablando de la palabra para como paralelo al ministerio de la iglesia. Y tener este tipo de elementos, ¿cómo afectaría en la pastoral? Ya que si el PhD está haciendo, ¿verdad? Que une ambas cosas, la erudición con el aspecto pastoral como tal, ¿cómo lo verías? ¿Cómo afectaría? Porque muchas veces escuchamos cosas aquí en el internet y es lamentablemente la pastoral la que tiene que desenredar todos los líos después en la iglesia. Pues fíjate, yo he tenido un cambio de mente en estos últimos años, año y pico. Tú me vas a entender, doctor, con lo que te voy a decir. Cuando yo sentí que se me llamó, yo dije, yo voy para la academia. De pastor no me va a coger nunca. Y hace como un año, el Señor me ha tratado como que yo no te llame solamente por un área, o sea, te llame para la otra también. Yo creo que cuando estamos en esa línea, la forma de nosotros contrarrestar esto va a ser bien diferente si solamente nos vamos por académico. Como muchas veces Frank Turek dice, yo te puedo dar una contestación filosófica, pero no te puedo dar una contestación pastoral. Entonces, pues nosotros tenemos que dar contestaciones teológicas, pero cuando está la parte pastoral, pues tenemos que tratar de cómo mezclar las dos cosas. Tampoco yo voy a mandarle fuego en sentido, herir a esa persona en vez de yo ir trabajándola poco a poco. ¿Y por qué tú crees esto? ¿Por qué tú piensas esto? Pero ¿de dónde tú escuchaste eso? Tú sabes que eso viene de esta línea, tiene esta filosofía detrás. Tú sabes que eso viene por el renacimiento, sabes que eso viene por la era de ilustración o por el individualismo o por el neoplatonismo aristotélico y todo ese revolú de cosas. Y yo creo que cuando llegan estos temas, la pastoral sufre más que la parte académica. Sí. En el sentido de que la parte académica, en cuanto es bueno, pero la parte académica se está enfocando más en los escritos, cómo hacer la parte sistemática, se la hacemos sistemático, la teología bíblica, depende de las dos, pero la pastoral está bregando con
crear discípulos. Estamos desarrollando personas y la academia no salva a nadie, y no forma a nadie en un sentido, ¿verdad?, espiritual, podemos decir, pero el pastor que está ahí tiene que discipular a la persona, enseñar a la persona. Cuando está herida tiene que limpiarla, cuando tiene pulgas tiene que sacárselas poco a poco. En ese sentido, cuando vemos a esta gente hablando por internet que no saben lo que están diciendo y diciendo 4 disparates, el que sufre es el pastor. El académico no, porque el académico le da, a veces yo escucho gente y me dan ganas de contestarle y enviarle fuego, porque sabe cómo somos los puertorriqueños y si estamos en esta línea. Y los dominicanos, por eso Carlos así también. Sí, exacto. Y si estamos en la línea apologética, pues sabe que rápido queremos zumbarle pero a veces eso no sé lo que están hablando. Pero de momento vienen, pero vienen a donde mí o donde alguien y me dicen, mira, pero escuchaste esto. Y yo, ¿qué hace gente escuchando este loco? Eso soy yo, ¿verdad? Y ahí es que entonces es que ahí el pastor tiene que ir bregando poco a poco con eso. El más que sufre ahí es el pastor, en verdad, y oveja, no en la academia. Buen consejo. Déjame saludar aquí rápido porque es una persona que admiramos mucho, que si usted ve el desarrollo que tiene la hermana Marisela en las redes sociales, desde el momento que ella toma una conversión de ser católica apostólica romana hasta ahora refutando herejes, pero con una vehemencia increíble, yo de verdad que aplaudo el esfuerzo que Marisela está teniendo en las redes sociales y la considero una muy buena amiga. Así que Marisela, te felicito y siempre te apoyamos en lo que podamos acá. De hecho, se gradúa creo que el año que viene de un seminario y posiblemente yo voy a estar por allá visitándolo. Y si me permiten dar la exposición, pues la vamos a dar y compartimos con ella. Así que Marisela, bienvenido por acá, que sé que nos apoyas también en cuanto a esto. Pero mira, me interesaría, Carlos y Luis, que me den una opinión. Yo tengo una opinión sobre esto, pero lo puse ahora porque me gustó el comentario que hicieron, que es el de Perman. ¿Dónde está? Búscalo por aquí. Que Perman, que es un teólogo pentecostal como tal, él dice que la inspiración no siempre es revelación. Primero con Luis y después con Carlos para que me contesten esto. ¿Es verdad que la inspiración no siempre es revelación? A ver, ¿desde qué punto de vista puedes llevar a cabo? Después yo doy mi opinión, después que ustedes la den. Bueno, lo primero que pregunto yo ¿a qué quiere decirle con inspiración? ¿A qué él quiere decir con revelación? Definiendo los términos, correcto. Me tienen que definir los términos porque yo puedo definirlo de una forma, Carlos puede definirlo de otra forma, el doctor Enel puede definirlo de otra forma, y quizás nosotros ahora cuando lo contestemos estamos como que en contra, pero en el fondo estamos de acuerdo. Pero depende cómo definamos los términos. Lo primero que yo le diría a la persona es qué es lo que quiere decir con inspiración y revelación para poder contestarle, porque si no, no podría. Correcto. Y entonces, Carlos, nuevamente, cuando Perman, que es un pentecostal, dice que la inspiración no siempre es revelación. De hecho, eso tiene un matiz medio liberal. Pero nada, a ver, Carlos, ¿qué me puedes mencionar sobre ese concepto para entrar en el diálogo en esto? Yo estoy de acuerdo también con el hermano, porque tendríamos que ver qué sería inspiración, porque una cosa, la revelación es lo que fue dado a apóstoles y profetas para que podamos entender que ellos fueron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces todas las cosas que el Señor quiso que se plasmasen escritas se quedasen como la base de la doctrina o para redarguirnos, corregirnos e instruirnos, ¿verdad? Para hacernos perfectos para toda buena obra. Toda escritura inspirada por Dios. Ahora bien, si a mí me hablan en términos coloquial de que Dios me inspira a, qué sé yo, a darle de comer a alguien porque hay una guianza del Espíritu Santo, yo siento esa inspiración que no sería una revelación. O sea, me inspira estar acá, compartir con los hermanos, hacer apologética, es una inspiración en mi vida, pero ahí sí tendríamos que ver, no creo que sería neortodoxia decir que Dios inspira a alguien, pero no le está dando una revelación en cuanto a lo que ya recibimos en la palabra del Señor escrita. Pero sí nos inspira. Es decir, de hecho, creo que cuando el apóstol Pablo dice que Dios pone el querer como el hacer por su buena voluntad, nos está inspirando. La santificación misma es un sentir en el evangelio de crecer en santidad, de mejorar cada vez más, porque así Dios lo quiere y nos guía. Entonces creo que eso es un continuo de que nosotros pues podamos sentir
sentirnos inspirados en el Señor. Pero es como dijo el hermano, o sea, Luis, muy bien, o sea, que a lo mejor alguien te vaya a dar una explicación de lo que es inspiración, pero vamos a ver a qué te refieres con esto, porque la inspiración es lo dado, si estamos hablando de la revelación plena, lo dado a los apóstoles y a los profetas. Si es en ese sentido, bueno, pues la inspiración va de la mano con la revelación. Y ya en el otro término, pues se pudiera entender muy bien en un lenguaje coloquial. Por eso yo dije, y el hermano Barragán lo dijo, perdón, doctor, el hermano Barragán dijo que la palabra, el lenguaje aguanta muchas cosas, pero hay que saber contextualizar lo que se dice. Sí, y yo lo puse porque yo creo que Parman es buen teólogo y él tiene un libro de teología sistemática bueno, pero aquí donde viene, mucha gente en el internet no se da cuenta que a veces este tipo de enseñanza, aunque parecen ser muy buenas, son ideas centrales de la teología liberal, claro, y sobre todo de la neortodoxia, porque hay personas que utilizan esta distinción y de hecho muchos teólogos modernos lo hacen para defender precisamente este tipo de posiciones que es lo que estamos hablando, porque creo que Luis comenzó bien. Vamos a definir los términos, ¿verdad? Exacto. Para estas personas, inspiración es separado a la revelación. No hay una cohesión como tal. Para ellos, inspiración es como un proceso sobrenatural por el cual Dios mueve a un autor humano como causa primaria para escribir. Y que la revelación entonces es el contenido que Dios comunica directamente, esa verdad divina que todos debemos creer y obedecer. Pero según esta visión, aquí es donde viene, que es que cuando usted escucha a las personas, usted dice, ni esa persona se está dando cuenta de lo que está diciendo. Porque la visión de definirlo de esa manera, en esas dos partes que no están cohesionadas, es que toda la Biblia es inspirada. Dios la sopló. Esas personas van a pensar eso. Pero entonces van a decir, pero no toda la Biblia es revelación directa de Dios. Eso es neortodoxia. Eso es peligroso. Claro, porque entonces algunas partes serían verdades humanas, expresiones culturales de la época, mitos usados como vehículos de opiniones de autor, puntos de vista antiguos sobre la historia y la ciencia. Eso es lo que estamos viendo. El ejemplo concreto, como bien mencionaste, Carlos, anteriormente, los relatos del Génesis como mitorrelato, las cifras de las crónicas, los reyes que están o no están, Pablo citando a filósofos griegos, el libro de Enoch, ¿verdad? Esas son cosas que se salen y se ponen de esa manera. En resumen, para ellos, Dios inspira el libro, pero no cada palabra ni cada afirmación de esa revelación directa, porque solo el mensaje teológico para la salvación, el amor de Dios, la ética, eso es lo que tiene la revelación plena. Pero aquí es donde viene que yo quiero que, por eso estoy haciendo este programa, y gracias Carlos por compartir conmigo, gracias Luis, porque la problemática de esa distinción es que hace una separación demasiado de estructurada entre inspiración y revelación, que es el corazón de la teología liberal ortodoxa, y abre puerta a que crea un canon dentro del canon, porque el ser humano ahora decide qué partes son revelación y cuáles son solo inspiradas por humanos. Y eso pone la razón humana por encima de las escrituras. Y como bien traje lo que estaba mencionando, contradice el testimonio de Jesús, porque Jesús nunca hace una distinción de esa manera. Y es un ataque a la ignorancia, porque si la inspiración no garantiza que todo lo escrito sea revelación verdadera, entonces la Biblia puede contener errores en historia, en ciencia y en detalle. O sea que la posición bíblica, mis amados, es como ha mencionado Carlos, como ha mencionado Luis, toda la escritura es inspirada por Dios, soplada, insuflada, ¿verdad? Y eso no se puede negar. Y ahí donde tenemos que ver nuevamente que hay personas que dicen, no, bueno, yo no soy liberal. Bien, no eres liberal porque no aceptas todos los elementos de la liberalidad, pero cuando te expresas, estás expresando elementos que son de la teología neortodoxa y la teología liberal. Algunas palabras hay, de hecho, me tengo que ir, Cali, perdóname Luis, que tuve tan poquito tiempo, me tengo que ir porque tengo que trabajar, pero unas palabras, Luis, rapidito por ahí, dime. Sí, ahí yo tengo un problema cuando se empieza a hacer este tipo de distinción, porque siempre hacemos un either or en vez de un both and. Both and. Y muchas veces ese es el problema que tenemos. Por ejemplo, inspiración y revelación para mí van de la mano. Claro. Yo no puedo decir que no van de la mano, aún en mi tradición, ¿verdad?, carismática, no pentecostal.
carismáticas, ¿verdad? Ya que él hace teología, yo creo que soy más reformado en ese sentido. Pero en cuanto a la tradición carismática, la inspiración y revelación va de la misma mano. Aún, ¿verdad? Esto es algo que siempre hay que tocar. La revelación no es algo nuevo ahora, no es algo nuevo, es algo que ya está en la escritura, que nosotros no hemos visto, ¿verdad? Cuando Martín Lutero, cuando estuvo leyendo Romanos y le pasó esa parte penitencia en Agape, eso fue Dios que le reveló. No fue una doctrina nueva, fue que Dios le dio la luz en ese momento, lo inspiró y cuando él vio se le reveló eso, que ya estaba desde hace 1000 y pico de años atrás. Y entonces, y ahí él lo vino a ver, ¿sabes? No es que estamos hablando de otra cosa, ¿verdad? Pero también cuando mencionan eso, es algo que mucha gente dice, es la Biblia contiene palabra de Dios, que no es palabra de Dios. Y ahí es el problema, que muchos, ¿verdad? El Seminario Evangélico de Puerto Rico está en la línea de que la Biblia contiene palabra de Dios y no es palabra de Dios. Y eso está desde el 2000. Cuando mi padre fue a coger clase allí, eso estaba desde el 2000 diciendo ese tipo de cosas, ¿verdad? Que la Biblia contiene, no es palabra de Dios. So, ahí es bien importante. Y lo último que quiero decir, algo de Génesis, en el sentido de que yo lo que veo allí es Dios burlándose de las otras cosmovisiones. Yo veo que el Señor utiliza la cultura de ellos y se burla de ellos y es algo histórico. ¿Sabes? Que puede ser las dos. Hay mucha gente que ve las dos cosas. Es histórico. Es un pensamiento bien de Michael Heiser. Michael Heiser, Joel Mudamale, habemos muchos ahí. No negamos la historia, que es histórico. Afirmamos que es histórico. Claro. Pero cuando lo leemos, lo estamos leyendo, como decimos mucho, la Biblia fue escrita para nosotros, pero no fue escrita hacia nosotros. La cultura y el lenguaje, la cosmovisión de ese tiempo, la que estaban alrededor, pues diferente de hoy en día nosotros, porque cuando hablamos de agua, en aquel tiempo nosotros pensamos rápido en H2O, pero para ellos agua era la nada. Y entonces pues ahí hay que entender un poco, pero los que creemos eso, no negamos la parte histórica. La ignorancia no se niega con eso, claro. No, y entonces por eso es, a mí el issue que yo tengo es cuando hacemos un either or en vez de both and. Hay muchas partes que son both and, que podemos tener las dos cosas. Podemos tener la numerología que se habla de la bíblica, de los años bíblicos, y que también puede ser verdad, que puede ser histórico. So, yo no tengo ningún problema con eso. El problema es que yo tengo es cuando vamos de firme que solamente debe ser una parte en vez de tener las dos, que yo creo que el texto abarca que puede ser las dos cosas a la vez juntas. Bien, Carlos. Y creo que no caigo en ortodoxo. No, si los muchachos te entramos a palo, mira que aquí hay un montón. Espérate, mira, déjame saludar por aquí al doctor Irak Santiago. Doctor Irak Santiago, saludos. Gracias por estar con nosotros. Un buen amigo también, Amílcar, que siempre está con nosotros del programa La Respuesta. Siempre está por ahí. El hermano Arnold Portillo también, que tuvimos y me permitió compartir en el canal con él. Y gracias, Arnold, por permitirme pasar el tiempo por ahí. También que tenía por aquí, bueno, Carlos, dime unas palabras. No voy a decir palabras finales porque me acaban de tirar una pregunta por aquí y la quiero lidiar. Mira, me tengo que ir, pero es que la pregunta está demasiado buena. Así que, Carlos, háblame un poquito de lo que estamos hablando y le entramos a esta pregunta final. Rapidito para que usted la responda, doctor. No, Luis, tú estás en la ortodoxia. De hecho, si nosotros vamos a la carta a los Hebreos, capítulo 10, versículo 32, te dice el texto: pero traed a la memoria los días pasados en los cuales después de haber sido iluminados, sostuvisteis con gran combate de padecimiento. Es decir, nosotros recibimos iluminación de parte del Señor, que es un término ortodoxo, bíblico, que puede ser comprendido incluso en las luchas que recibimos día a día. Yo creo que también la carta a los Efesios habla de aquellos que recibieron la iluminación para comprender, es decir, la iglesia recibe iluminación. Y otros textos más también, sí, Efesios capítulo 1, versículo 18, y también cuando dice en la carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 6, Dios resplandeció en nuestros corazones, es decir, hablándole a los apóstoles a la iglesia, que reciben también esa iluminación constante. Por último,
toda palabra inspirada por Dios produce revelación. En su momento que pasó a ser escrita, y toda revelación que viene por la inspiración que produjo esa escritura es para producir la fe, dice la Biblia. Por lo tanto, la palabra de Dios no puede mínimamente estar vinculada al error en ningún sentido, ni siquiera para nosotros hacer un quehacer filosófico y decir, la palabra de Dios se equivoca, tiene errores en parte. Eso ni siquiera ha de pensarse entre los hermanos. Repito, para mí, la teología liberal que propone eso y mucho más, no piensa como la palabra de Dios indica, que el Espíritu Santo nos lleva a tener ese sentido de entendimiento, por lo menos en lo básico, en lo fundamental. Y esta construcción no sale de la obra del Espíritu Santo. Ahora, hay hermanos que son guiados por el Espíritu Santo que lamentablemente reciben esto y forman parte de quizás de una prueba en sus vidas. Yo sé que el Señor los sacará, los redarguirá, los corregirá con la misma palabra de Dios, que dicen que ella puede tener errores y que puede ser también en parte no falible. Perdón, en parte no infalible, sino falible. Así que, doctor Enuel, pues dé su respuesta ahí, que a mí también me interesa ver la respuesta. Tiraron una pregunta por aquí y mira la pregunta que ponen por aquí. ¿Qué diferencia hay entre uno que dice que Pablo hizo una mala exégesis y uno que dice que la historia en la Biblia tiene contradicciones? Yo lo único que puedo decir es que el que diga eso se está poniendo como el juez de Pablo y de la escritura. Pero nada, coméntame por ahí, Luis, y coméntame, Pablo, sobre esto. A ver, Luis, me empecé contigo, Luis, primero. Que Pablo hizo una mala exégesis. Bueno, no sé. Y que uno que dice que la historia en la Biblia, y uno que dice que la historia en la Biblia, me imagino tienen que decir me imagino los eventos históricos tienen que hablar de él, ¿verdad? Del Éxodo, de los reyes y eso, que tiene contradicciones. Sí, para mí eso es un disparate. Ya de por sí, ¿verdad? Aquí es un revolú porque el liberal va a tener una presuposición y nosotros ya tenemos una presuposición en sí, ¿verdad? De que Dios es perfecto y cuando Él inspira, Él no va a fallar. La historia, yo soy de los que creen que la historia y la teología no se pueden desligar. Habemos pocos así, como le dirá Peter Leithart, la historia es el celestializando la tierra, y cuando vemos la historia tenemos que verla inspirada divinamente también. Yo creo que eso está mal. Pablo dice que él era fariseo de fariseos en cuanto a la ley era intachable. Cuando estaba hablando para mí, de la ley, del código de pacto de eso, para mí hizo una excesis y es la que estamos teniendo hoy en día, que los mismos apóstoles decían que escuchen a Pablo, decían, escuchen lo que Pablo está diciendo, y históricamente la iglesia reconoció, bajo la dirección del Espíritu Santo y los que hicieron, que eso era theopneustos. Como Pablo dice que toda escritura es theopneustos, y cuando él está explicando de una forma theopneustos. Y mucho dice que eso, para mí, el que decir que Pablo hizo una mala exégesis, aunque yo sé quiénes son los que lo dicen, porque muchas veces el que dice eso son los cristianos de la letra roja. ¿Sabe cuáles son esos? Los cristianos de la letra roja, que no hay pecado, todo está bien, sálvese quien pueda. En ese sentido, esos son los que dicen eso, porque rápido te dicen, no, Pablo dice una cosa y Jesús dice la otra. No. De hecho, nosotros, el hermano Carlos y yo, sabemos quién es la persona. Y lo queremos mucho a esa persona, pero... No, yo lo quiero un montón. Pero yo conocemos la persona que dijo eso en redes sociales. Yo lo quiero tanto que lo quiero ver salvo, que salga del catolicismo romano. No, mira, querido, mira, de las dos proposiciones hay una rescatable. Uno, el que dijo que Pablo hizo una mala exégesis, hablando de que Abraham no fue justificado, pero que Pablo dijo que Abraham fue justificado cuando le creyó al Señor en Génesis, sino que Pablo cometió el error de hacer una mala exégesis para ponerlo en Romanos. Ese ya quedó grabado para la historia y la mitad de Roma lo apoyó a él. Otra mitad no estaba de acuerdo con él
y nos referimos a nuestro querido amigo, el apologista y biblista del catolicismo romano, Nelson Clemente, de República Dominicana. El otro, o los otros, son hermanitos que están luchando para tener una vigencia en las redes y pues mostrarse un poquito académico, y tienen unas pinceladas de la teología liberal, pero no son liberales en definitiva. Hay otros que sí tomaron clase y van a dar clase de teología liberal, y esperamos que recapaciten, o por lo menos en la clase se vayan al contexto histórico de que la palabra de Dios es infalible totalmente e inerrante totalmente. Eso tienen oportunidad. El otro ya quedó grabado. Yo moderé un debate que él fue a defender que Pablo se equivocó frente a nuestro hermano Néstor Díaz, y a mí, a Néstor Díaz, nos dio dolor de cabeza toda esa noche después del debate. O sea que eso fue un católico romano, Luis, que fue a defender eso. ¿Que se equivocó de qué? ¿En qué fue que se equivocó? Te voy a mandar el debate para que tú lo veas, tú no lo has visto, para que analízalo, te lo voy a mandar. Busquen ese debate, mira. Pablo se equivocó, hizo una mala exégesis. Néstor Díaz versus Nelson Clemente. Y mira ese debate. Y la mitad del catolicismo romano estaba aplaudiendo a su púgil, a su pupilo. O sea, no, eso fue. Pero queremos mucho a Clemente, eso no. Sí, sí. Pero sí, esa pregunta viene de ese marco, pero nuevamente, es una persona que se pone como juez para Pablo y se pone como juez para las escrituras, y yo creo que las escrituras no nos dan esa posición. De hecho, la escritura nos da la posición contraria. Ella nos juzga a nosotros en todo lo que sea de fe, conducta, de eso. Así que, Carlos, gracias por compartir conmigo. Luis, tenemos pendiente un programa allá. Me disculpas, pero por eso te traje hoy, porque te estoy en deuda contigo de traerte para acá al canal y yo ir allá a tu canal también y compartir con eso. Así que me despido, pero me quedo por aquí un ratito para dialogar. No se me vayan. Dios me lo bendiga, doctor. Dios te bendiga, Luis, y a los hermanos que se conectaron. Bye. Bendiciones. Marchamos firmes bajo el sol, con fe ardiendo en el corazón. No hay temor, no hay división, Cristo guía nuestra canción. Cada paso en unidad, como hermanos en verdad. Su amor nos hace avanzar, nada nos podrá parar. Se escucha fuerte el clamor, un solo pueblo, un solo Señor. Jesucristo nuestro Rey, Jesucristo fuerza y ley. En su amor venceremos hoy, un solo cuerpo, una sola voz. Jesucristo vive ya, su victoria reinará. En la guerra espiritual, su unidad nos sostendrá. Como un ejército de luz, reflejando a nuestro Jesús. Si uno cae, otro está para el débil levantar. No peleamos con maldad, sino con la verdad. El amor es nuestro poder y en él vamos a vencer. Se escucha fuerte el clamor, un solo pueblo, un solo Señor. Jesucristo nuestro Rey, Jesucristo fuerza y ley. En su amor venceremos hoy.